la validación pues de estas personas que no están allí en este o que no están en el documento para que por favor coloquen en el chat de esta reunión, ¿sí? O igual si ya tienen mi número, si están incluidos en el grupo, que me escriban de manera interna, puede ser no, hagámoslo mejor. Me van a escribir al WhatsApp, ¿sí? Las personas que van a mencionar me van a escribir al WhatsApp de manera interna, indicándome su nombre completo y me van a indicar su número de documento, ¿sí? Porque resulta que no tengo, ejemplo, no tengo firma, no tengo tampoco lo que es correo electrónico, no tengo el número, tanto el número de documento como el documento en PDF. Y estos son datos que se necesitan sí o sí para la matrícula del curso. Entonces, quiero validar con ustedes esta información. Entonces, permítame un momento, ya empiezo aquí a realizar lectura de las personas mientras van uniéndose en los demás. Tengo por aquí a Joan Cifuentes. Joan Cifuentes está acá en sala. Lizeth Carlos Ama. Señora. Lizeth, porfa, tú serías tan amable. Bueno, primero, pregunta, ¿tú te inscribiste por medio del portal o algún conocido familiar te dijo que te podías unir a la clase? Sí, yo me inscribí a través del portal. Bueno, entonces, Lice, hazme un favor, escríbeme, porfa, y me das tu número de documento, ¿sí? Me dejas en el WhatsApp tu número de documento, tu nombre completo, correo electrónico y el documento en PDF por ambas caras. Este mismo ejercicio para todos, por favor. Vale, sí, señora. Bueno, continúa por acá Cristian Hernández. Bueno, creo que Cristian no ha llegado. Daniela Uribe. Profe, ella es mi cuñada, pero yo creo que ella tiene un problema de conexión. Eh, ¿Quién? ¿Daniela Uribe? No, Cristian Hernández, ella es Paola Andrea. Espérame. Es decir, Paola Andrea se está conectando desde la cuenta de Cristian Hernández. Sí, Ah, listo. Entonces déjame acá, entonces le colocamos. Paola Andrea, ¿qué? Paola Andrea Ortiz. ¿Hernández? ¿Ortiz? Ujú, Vaquero. Yo te puedo pedir un favor, Lisette, tú le puedes decir a ella que sí, porfa, aunque creo que ya se está ingresando acá. Paola Andrea Ortiz. Sí, señora. No, pero estaba validando si se había conectado. Ah, no, se conectó, fue Paola Andrea Martínez. Listo, entonces la voy a dejar acá. Tú me haces el favor y le dices entonces a tu cuñada que si me envías esa información que te acabo de indicar. Vale, sí, señora. Muchas gracias. Mm,
Daniela Uribe. No, creo que Daniela no ha llegado. Jader. Jader está por ahí. Chicos, recomendación que le coloquemos el apellido, coloquen un apellido y un nombre, ¿sí? Por lo menos. O si pueden colocar el nombre completo, pues sería espectacular. Angie Vanegas. Bueno, creo que Angie Vanegas tampoco está. Sandra Rojas. Y Nadime Esther. Listo, equipo. Ya después haré la validación con ellos, porque sí, hay bastantes personas que están en el curso, pero no tengo datos para poder realizar el proceso de matrícula. Ya. Ah, pero mira que en el caso de tu cuñada, Lisette, sí, ella sí está, solo que yo estaba tratando de identificar pues quién era Cristian Hernández, ¿no? Porque estaba ingresando, pero pues no sabía quién era. Pero ya sabiendo, la voy a colocar acá, ella se está conectando a esta cuenta. Pero como sugerencia para ella, que porfa cambie el nombre, que cambie el nombre. Aunque yo Profe, vi, buenas aunque tardes. también ella se conectó con el nombre de ella en otro momento. Profe, buenas tardes, qué pena la interrumpo. Hola, Paola. Es que lo que pasa es que tenía un problema, no me dejaba conectar, le daba y no me dejaba conectar, pero lo que tú dices es cierto, en la primera clase pues me tocó conectarme de Paola Andrea y de un celular que se llama Cristian Hernández, porque ese día no me funcionaba nada, pero el resto en las demás clases yo me he conectado con este nombre, profe. Listo. Sí, pues se me hacía raro porque yo te había tomado lista con tu nombre, Sí, pero profe. pues lo que quiero es validar, ¿sí? Que esos otros nombres diferentes y que no están en mi listado, que no vayan a ser, ejemplo, personas que pues que van a estar acá en el curso y que yo no las tenga en el listado y después no se genere como la matrícula. Eso es como lo que quiero validar. Entonces, miren, Ah, rápidamente voy a hacer el listado de las personas que tengo en lista, ¿sí? Si usted no está en lista, por favor, a WhatsApp me envía nombre completo, número de documento y ya después validamos qué más datos necesitamos, ¿de acuerdo, equipo? Entonces voy a hacer llamado a lista, como para que ustedes sepan quiénes están. Está Alison Dayana Arenas, está Camila Andrea Poveda, Tú le das acá. está ¿Listo? Darly Rosalía Sí. Hernández, García, ya le das aquí, teléfono. está Chuchuchu Osneider Florido, Espera, saque la. está Ginette Adriana Vega, Jefferson Telles Castro, Joan David González. Joan David González, quisiera saber, Joan David González, con qué cuenta se está conectando. Solo, digamos, estás colocando solo tu nombre como Joan. ¿Me confirmas, Ponle el por volumen y favor? escucha usted que yo profe, estoy aquí. Listo. Entonces tú eres Joan David González Beltrán, ¿sí? Sí, señora. Vale. Entonces, porfa, Joan, recomendación que le coloques tu apellido, ¿vale? Tu apellido al nombre porque Ok. estaba confundida, pensé que de pronto era un Joan adicional acá. Bueno, sí, Y, señora. aunque hay otro Joan que es Joan Cifuentes, pero bueno, ya aquí te identifiqué. Listo. Bueno, seguimos por acá. José Alberto Gutiérrez está
Emilio Cepeda, está Julián Steven Beltrán, Mariana Jesús Manjarres, Mayra Alejandra Izarra, Melisa Guzmán, Madrid, Rafael Humberto Amaya, Susana Carolina, está Tania Cúpalo, dime. Una pregunta, ¿eso estás llamando a lista? Más que llamando a lista, estoy confirmando quiénes están en mi lista para el proceso de matrícula. Entonces quiero garantizar que no se me quede nadie por fuera. Señora. Estoy acá, Mayra Izarra. Dale, no te preocupes, es solamente para que ustedes me digan si no los llamo, entonces para que me levanten la mano para poderlos dejar en la lista, ¿de acuerdo? Ah, listo, o sea que los que llama significa que sí están en la lista. Sí, y tú estás porque acabo ya por aquí de llamarte. Listo, sí, señora. Profe, muy buenas tardes. Profe, Buenas yo sé tardes. quién es Joan Cifuentes. Si me puedes confirmar si él está para enviar los documentos o si él ya Sí. está en la lista. No, yo de Joan Cifuentes no tengo nada. Ok, le voy a decir, es que no sé por qué hoy no lo veo en línea. De pronto tal vez tuvo alguna complicación o está trabajando y no pudo asistir a la clase, pero él estaba juicioso a todas las clases. Sí, lo he visto en la lista, de hecho pues ahí he tomado como la asistencia de él, pero pues él no tiene más datos, solamente tengo el nombre que es Joan Cifuentes y necesitamos los demás datos para el tema de matrícula. Bueno, Gracias Jefferson por la información y te agradezco si le informas a él. Bueno, equipo, vamos a continuar por acá y vamos en Susana Carolina. Tania Arévalo, está también Yolima Camargo, Judith María García, está Zulma Lorena Ramos, Juan Carlos Castañeda, Viviana Janet Rojas, Leonardo Casamachín, está Constanza Alvarado, perdón, está Diego Felipe Amaya, Ana Solani Bermúdez, está Blanca Pilar Bermúdez, pero entonces, bueno, por acá veo a Ana Blanca. De ustedes, de Ana sí tengo documento, pero no tengo firma. De Blanca Pilar no tengo firma ni documento. Blanca está por acá, Blanca Pilar Bermúdez. O de pronto Ana Solani, si le puedes dar la información, te agradezco. Bueno. Profe, una pregunta, pongamos dime. ahí, no llamarse a mi hermano Alexander. Alexander Guzmán. No, Alexander no está en mi lista. Sí, porque él estaba estudiando conmigo. Él ahorita hoy se fue para Casa Machín porque no alcanzaba a estar conectado conmigo hoy. Pero no es Leonardo, ¿cierto que no? No. No, es Alexander Guzmán Madrid. Listo, espérame acá. Guzmán, Madrid. Entonces, porfa, para que tu hermano me envíe los documentos y la información que he indicado. Igual si me hace falta algo, les escribo. Igual creo que acá tengo tu número de documento. Paola Andrea Ortiz Vaquero, creo que tenías la manito arriba. Bueno, voy a continuar por acá llamando a lista, no, sino indicándoles quiénes están en el listado. Carolice Ardila, está Luna Valentina Fajardo, está Néstor Alberto Roncancio, está Paola Andrea Ortiz Vaquero, y ya los que no están en el listado y que se han venido conectando, pues no sé,
por una cuenta, está Joan Cifuentes, Lizeth Carlos Ama, está Daniela Uribe, está Jaime Quiñones, está Blanca Pilar Gutiérrez, está Angie Vanegas, está Sandra Rojas, está Naide Hernández y está, bueno, Alexander, que ya tú me lo acabaste de indicar. Equipo, levanten la mano a quien no llamé o quien no mencioné. Lizeth, cuéntame. Profe, pues yo soy la que está en la, por decirlo así, en la lista y yo fui ese día a inscribirme cuando recién iniciaron, por decirlo así. Vale, de pronto pues en medio de todo lo que estábamos realizando, tal vez no sé qué pasaría, pero entonces te agradezco si porfa me envías la información que te indiqué al WhatsApp Vale. para poderte incluir con toda la información allí. Le doy la palabra a Paola Andrea Martínez Benítez. Listo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena no escuché si me llamó a lista y yo tengo una compañera y tampoco escuché el nombre de ella. Listo. Paola Andrea, tú y quién es tu compañera. Joana Espérame, Esmeralda Ferrucho. Listo. Espérame porque ustedes dos son un casito especial que yo tengo. Chan, chan, chan. ¿Dónde está? Tú estás, sí, efectivamente. Tú estás con estás con María Paula Martínez Armero, Paula Andrea Martínez Benito y Eliana Catalina. Y me dijiste, ¿quién más? Joana Esmeralda Ferrucho. Joana, listo. Bien, aquí me faltaba colocarle el colorcito. Y Joana también. Ustedes no se preocupen que ya ustedes están en la lista, están allí con toda la documentación y demás, ¿vale? Bueno, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Lo escuchaba ahorita, por eso me salí y volví a entrar. Camila, Sí, qué pena contigo, me repites que no te escuché bien. que si pueden mirar si yo estaba, que si estoy en la lista, es que ahorita no se Sí. escuchaba. Si tú estás en la lista, ya por acá te vi al inicio de la lista. ¿Dónde está? Yo te vi ahorita acá. Te mencioné. Pero igual confirmemos porque no vaya sea. Igual antes, yo esperaría que a más tardar este documento ya lo tenga consolidado el día sábado y se los envío para que a través del WhatsApp, para que por favor ustedes validen que estén en este documento. Entonces, mira, acá está Camila Andrea Poveda Córdoba, ¿sí? Sí. Listo, ahí estás. ¿Alguien más que de pronto no haya mencionado? Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Listo, no, creo que no. Nadie más. Igual cualquier cosa, por favor, me hacen saber por interno. Por acá tengo a Luna Valentina. Luna Valentina Fajardo. En el caso tuyo, porfa, me ayudas con tu documento en PDF, me lo envías nuevamente porque lo estuve validando y la información está muy borrosa y con esa información no nos aprueban la matrícula. ¿Vale? Listo, equipo. Entonces, hay varias Vale, cositas que señora. quiero. Vale, Luna, gracias.
por la confirmación. Hay varias cosas que quiero mencionar y es que las personas que ese día no asistieron, ¿sí?, al portal, voy a necesitar la firma de ustedes. Yo les comentaba allá el día que tuvimos la reunión en el portal. Qué pena con ustedes, yo hoy no les he prendido la cámara. Por acá estoy. Hoy estoy súper abrigada porque está haciendo frío. Bueno, yo les comentaba a las personas que estaban allí en el portal que para poder hacer el proceso de matrícula es muy importante tener el documento PDF, sí, y que esta información del documento se vea legible. Entonces, seguramente después tal vez estaré molestando a alguno de ustedes porque ya estoy en la validación de todos estos documentos y adicional a eso se requiere la firma. Entonces, resulta que ese día, ¿sí?, yo pasé este listadito, ¿sí?, donde, espera que ahí se corre por lo que no, listo, donde cada una de las personas que estuvieron en la reunión firmaron, ¿sí? En ese orden de ideas, pues esta es la firma que consta que usted me está a mí autorizando a matricularlo en este curso. Entonces, las personas que no fueron, pues me hacen falta por firma, ¿sí? Entonces, yo les pido el favor, estén supremamente atentos. Ya igual, si ustedes saben que no asistieron y que no tienen firma, entonces me escriben al WhatsApp, ¿sí? Colocan su nombre completo y me envían la firma. ¿Cómo pueden hacer la firma? Simplemente cogen una hojita, ¿sí?, bien sea de fondo blanco o cualquier hoja, ¿sí?, y van a firmar. Qué pena con ustedes. Y van a firmar ahí y me envían una foto de esa firma, porque esa firma es la que yo voy a colocar en el documento para el proceso de matrícula y con esas que usted me está aprobando para poderlo matricular, ¿de acuerdo? ¿De pronto alguien tiene alguna inquietud referente al tema de la firma? ¿No? Deme, preciso, les dio por llamar. Permítame en un momento. Listo, equipo, qué pena con ustedes. Por ahí alguien me estaba preguntando por WhatsApp qué información necesitábamos, ¿sí? Entonces, la información que necesitamos es, para quienes sepan que no han enviado la información y que les hace falta y que no estaban en el listado, especialmente, necesitamos número de documento, necesitamos nombre completo, se necesita un correo personal que tengan activo y número de teléfono, la firma
y el documento en PDF por ambas caras legible. Esos son los datos que se requieren para el proceso de matrícula, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, entonces si tal vez alguien no tiene ninguna inquietud y quienes de pronto me están escribiendo de manera interna después de que finalizamos la clase o pues más tarde porque después ingreso a otra clase, les estaré atendiendo los mensajes que ustedes me están enviando. ¿Listo, equipo? Entonces, no siendo más, vamos a iniciar, bueno, clase con el día de hoy, pero entonces antes quiero comentarles lo siguiente. Si alguna persona acá para la entrega del taller se le dificulta manejar el tema de computador o una herramienta digital, entreguen entonces el taller de manera física, es decir, van a realizar su taller, lo pueden realizar en el cuaderno y me envían fotos, pero si la persona lo va a realizar en el cuaderno, ¿sí? Y me va a enviar foto, tengo dos recomendaciones. La primera es que cuando me envíen la foto, que sea una foto que esté bien centrada en el trabajo y que sea legible, ¿no? Donde yo pueda pues hacer lectura del trabajo que usted me está enviando. Y segundo, que también pues la letra sea entendible, ¿sí? Y que el trabajo pues tenga una buena organización en el cuaderno. Si a alguien se le dificulta pues entregarlo de manera digital por temas de manejo de computador y demás. Entonces, les agradezco que tengan en cuenta pues esta información para la entrega del taller. Si presentan alguna inquietud acerca del taller, por favor me la hacen saber. Yo siempre pues estoy como ahí en el WhatsApp y respondo en la medida de lo posible. Lo otro que les quería comentar acerca del desarrollo de la clase es que, bueno, cuando nosotros finalizamos, ¿sí? Un módulo, recuerdan que yo les había comentado que les compartía el material de ese módulo. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, señora. Sí, profe. Exacto. Entonces, Sí, señora. nosotros ya terminamos, ¿cierto? Ya finalizamos un módulo e iniciamos el módulo 2. Y el módulo 1 ya se los compartí a ustedes por medio del grupo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ustedes sé que quieren pues como tomar apuntes en clase, ¿sí? Pero yo que les sugiero como estrategia pues para que ustedes tomen sus apuntes. Ustedes van a tener el material que les va a servir de apoyo, ¿sí? Y si ustedes quieren tomar apuntes dentro de la clase, pues hagamos lo siguiente, ustedes colocan el título y pues van colocando como cosas claves, ¿sí? Dentro del tema que estamos revisando. No necesariamente deben de copiar pues toda la diapositiva, ¿sí? Porque pues esta información ustedes la van a tener a través de la presentación. Pero si tal vez usted quiere, no sé, de tener pues como la información de manera inmediata, pues pueden tomar ejemplo pantallazos o pueden tomar una foto, ¿sí? Lo digo como para facilitar esa toma de apuntes para ustedes, porque pues nosotros vamos desarrollando pues unos módulos que contienen unos resultados de aprendizaje, ¿sí? Y pues en cada clase debemos de ir como avanzando en temas. Si de pronto alguien no comprende pues el tema que estamos viendo, ¿sí? Necesita de pronto un ejemplo más detallado y demás, por favor me lo hace saber, ¿sí? Y buscamos que un ejemplo que les permita a ustedes poder, digamos, entender un poco más el tema, ¿sí? Y que les quede como claro, porque la idea no es que también vayamos avanzando en temas y no queden claros. La idea es que estos temas pues queden claros. Y para eso también es importante, ejemplo, que cuando yo solicite pues como la participación de ustedes, que ustedes también pues puedan hablar, ¿sí? Con la finalidad de saber que sí se está entendiendo el tema, porque a veces de pronto uno hace preguntas, ¿no? Y uno dice, tienen inquietudes, tienen dudas o algo, pues las personas se quedan en silencio y uno asume, ¿sí? Uno asume que todo está súper claro. Entonces yo digo, bueno, no, listo, bien. Entonces vamos a seguir avanzando en temas.
Entonces, para que lo tengan presente, que por supuesto pues tienen la opción de levantar la mano y decir no, no entendí, o vas muy rápido, o quisiera que me dieras un ejemplo adicional para entender el tema y lo vamos validando, ¿listo? Pero como estrategia para el tema, especialmente de los apuntes, les doy eso, que ustedes coloquen como el título del tema y vayan tomando ciertas cosas claves, ¿sí? De pronto es lo que yo menciono, ¿sí? No necesariamente pues copiar como todo lo que está en la diapositiva. Bueno, y creo que ya no se me escapa nada más referente a lo que les quería mencionar, el taller, la matrícula y listo, y el tema del desarrollo de la clase. ¿Alguna inquietud referente a lo que de pronto hemos mencionado o adicional, sí? O de pronto si quieren mencionar algo adicional a lo que ya se ha estado charlando. ¿No? Listo. Bueno, pregunta para todos. ¿En qué tema quedamos la clase pasada? ¿Quién recuerda el tema en el que quedamos la clase pasada? ¿Alguien que nos pueda mencionar en qué tema quedamos la clase pasada? ¿No? ¿No lo recuerdan? Bueno, allí hicimos la explicación del taller. De la Y, seguridad, de la ley. sí, Estábamos identificando los peligros, estamos identificando los peligros. de peligros que podrían haber en el trabajo. Muy bien. Entonces, denme un momentico. Yo reviso acá. Pues el módulo 2 prácticamente también es... Nada, entonces ahí ya quedamos, finalizamos lo que fue el módulo 1 y vamos a empezar con nuestro módulo 2, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide el lote? En este caso el taller, condiciones, listo. 15 de largo. Ay. A ver, yo lo publiqué por acá. Porfa, me Sí, confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, señora. Listo, listo. No, entonces por acá y acá y acá. Entonces, equipo, vamos a iniciar el día de hoy con nuestro módulo 2, ¿sí? El cual, pues, al igual que el módulo 1, pues, contiene unos resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son estos resultados de aprendizaje? Aquí en este módulo vamos a estar revisando lo que son el tema de la estructura, ¿sí? De ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a estar revisando un proceso que se realiza dentro de este sistema, ¿sí? Y pues este proceso va a tener allí una finalidad y se llama reconocer el ciclo PHBA. Vamos a empezar a identificar, ¿sí? Los tipos de peligros que tenemos, ejemplo, que tenemos en qué, en el lugar de trabajo y vamos a identificar también pues estos peligros y vamos a hacer una evaluación. Pero me queda una duda, una inquietud referente a esto. Paola. Profe, es que eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Ok. Déjeme, yo reviso porque sí, ya nosotros estábamos hablando acerca de este tema. Y les ofrezco excusas porque la verdad es que tengo varios grupos en el cual estoy realizando pues este curso y a veces se me cruzan los cables.
¿Alguien que de pronto tenga puntual dónde quedamos? Módulo 1. Sí, profe, ya habíamos identificado los riesgos, los vimos los 14 y ahí Muy pausamos. bien. Y ahí pausamos, listo. Así. Y vamos a empezar a ver el método I/C, que sería cómo identificar los peligros. Muchas gracias, chicas, por lograr identificar aquí en qué íbamos. Entonces, permítanme un momento, ya les comparto de nuevo la pantalla para quedar allí en el tema en el que vamos. Tan, 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 tan. Bueno, este tema de I/C es un proceso que se va a estar realizando dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde pues este método pues va a tener unos, digamos, objetivos específicos. Ya les estoy nuevamente compartiendo aquí la pantalla. Permítanme un momento. Listo. Listo. Entonces resulta que dentro de esos módulos, resultados de aprendizaje, tenemos lo que es el I/C, que sería ese proceso, ¿sí?, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y generar pues sus respectivos controles de acuerdo a lo que ya anteriormente se ha identificado. Entonces, esto es como ese plan de mejora continua que al inicio nosotros estábamos hablando. Este proceso pues se va a repetir las veces que sea necesario, ¿sí? De acuerdo a cómo pues se vayan dando las situaciones digamos, en ese lugar de trabajo. Vamos a ver cada uno de ellos qué va a hacer. En el caso, ejemplo, de la identificación de peligros, cuál es tu objetivo. En el caso de la evaluación de riesgos, cuál es el objetivo. Y en el caso de los controles, cuál va a ser el objetivo. Entonces, partamos de lo siguiente y es empezar a entender qué es I/C. Entonces, I/C va a definir identificación, ¿sí? Lo que estamos acá. Entonces, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. Ojo, apúntelo, tomen nota, tomen fotos, ¿sí? Porque puede hacer que este concepto, ¿sí?, les pueda salir en algunas de las evaluaciones. Entonces, por favor, para que lo tengan allí en cuenta y no lo pierdan de vista, ¿sí? Y sepan allí cómo es este método de I/C. Entonces, vamos a revisar que acá este método es una herramienta que se va a utilizar dentro de cada entidad, ¿sí? Pero ¿desde qué área? Desde ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces allí ellos van a implementar, ¿sí?, lo que es ese método de I/C para empezar a identificar, evaluar y controlar los diferentes riesgos que se identifiquen partiendo de qué, de esos 14 peligros que anteriormente pues nosotros estábamos revisando, ¿sí? Entonces, para poder entender cuál va a ser el ejercicio acá, entonces voy a colocar un ejemplo. Pensemos, devolvámonos un poquito a esos peligros que estuvimos viendo en nuestra clase pasada, donde mencionábamos, ejemplo, un peligro como el químico, ¿sí? Entonces, dentro de ese peligro químico, ¿cierto? Si nosotros estamos expuestos a los químicos que nos mencionaban allí, polvos y demás, seguramente pues vamos a presentar un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Que la persona, ejemplo, se intoxique por la exposición a ciertos vapores, ¿sí? Ese vendría siendo un riesgo. El peligro, ¿cuál es? La exposición, ¿sí?, al químico. Ejemplo, para otro peligro, pensemos en un peligro como el locativo, ¿sí? Entonces está el peligro que es, digamos, la exposición frente
a una mala estructura. Pensemos frente a un piso que tiene las tabletas o las baldosas partidas. Eso sería como el peligro, ¿sí? Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que puedo llegar a sufrir una caída, un resbalón, a razón de que de la, digamos, baldosa que está rota. ¿Me hago entender, equipo? Si se entiende entonces cuál es el peligro y cuál vendría siendo como el riesgo. Sí, profe. Es muy importante que comprendamos, ¿sí?, la identificación del peligro y la identificación del riesgo, porque recuerden que dentro de nuestro taller hay un punto que está relacionado a ello, donde ustedes deben de identificar, ¿cierto?, los 14 peligros mencionando, pues, de acuerdo a la actividad económica que ustedes han seleccionado, pero pues también dentro de ese peligro, pues, deben de mencionar un riesgo. Paola Andrea Ortiz. Profe, yo quiero que me pongas Dime. yo quiero que pongas otro ejemplo, profe, por favor. Otro ejemplo, listo. Pensemos en un peligro como ejemplo el biomecánico, ¿sí? Entonces, el biomecánico, el peligro es que tengo una mala postura en la silla, ¿sí? Tengo una mala postura en la silla porque resulta que la silla es más alta y mis pies no quedan en el suelo. Entonces, allí hay un peligro, ¿sí? Por postura. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que me pueden empezar a doler, ¿cierto? Las rodillas, ¿sí? Me pueden empezar a doler las rodillas. Puedo, ejemplo, generar, digamos, puedo presentar, ejemplo, también inflamación a razón, pues, de que no tenga como los pies en el suelo, ¿sí? Entonces, es como esa posición a la que yo estoy. Otro podría ser un peligro como el psicosocial. Entonces está el peligro psicosocial. ¿Cuál sería el peligro? Ejemplo, que el ambiente laboral donde yo me encuentro trabajando no es el mejor, ¿sí? Es un ambiente, por decirlo de alguna manera, tóxico, pesado, donde pues hay mucho tema de conflicto y demás. Entonces allí está como el peligro. ¿Cuál sería el riesgo? Pues la exposición, ¿cierto?, a esa situación y puedo empezar a generar temas relacionados a nivel psicosocial, como ejemplo el estrés, la tristeza y empezar a generar pues allí como diferentes emociones. Un poco más claro el ejercicio. Sí, profe, sí, señora. Súper. Más sin embargo, voy a permitirme un momento. Así creo que está acá mismo. Voy a permitirme un momento irme por acá. Entonces, revisemos acá. Entonces, miren acá. Está el peligro, ¿cierto? Que sería los peligros relacionados a temas mecánicos, ¿sí? Donde un riesgo, pues, es la exposición a qué, cuando yo manejo una máquina, ¿sí? Una máquina, pues, para desarrollar la tarea que yo tengo. Entonces, allí, ¿cuál sería el riesgo? Entonces, el empleador puede llegar a cortarse una mano en caso de que no utilice los equipos de protección cuando esté manipulando la máquina, ¿sí? Entonces, ahí está el riesgo. ¿Y qué se puede generar? Pues se puede generar una lesión, ¿sí? Que esto ya sería como la consecuencia de ese riesgo, ¿sí? Entonces, es más o menos de esta manera como se logra analizar. Revisemos ejemplo, bueno, los físicos. Entonces, el peligro es físico, ¿sí? Y la exposición es a qué? A una iluminación, ejemplo, muy alta. Entonces, ¿cuál sería el riesgo?
que la persona pues esté expuesta a una iluminación alta todo el tiempo y pues allí va a empezar a presentar ¿qué? Fatiga visual porque la luz de ejemplo del computador está muy alta. Entonces así es como se empiezan a analizar. Si de pronto tienen inquietudes, por favor, es el momento de hacerlas saber. Si no, me permito entonces aquí avanzar. Entonces, miren acá. Cuando ya tenemos identificado, ¿cierto?, cómo funcionan esos peligros y cómo funcionan los riesgos, pues vamos a entrar a hacer este proceso que sería el de identificar, que ya lo hicimos, después evaluar. Entonces vamos a entrar a evaluar y vamos a entrar a controlar esos riesgos identificados, ¿sí? En este proceso que se llama I+C. Entonces, el I+C, ¿cierto?, va primero el proceso de identificación. Entonces, allí, ¿qué va a suceder? Pues primero partamos de algo y es recordar, ¿sí?, el concepto de peligro. ¿Qué es un peligro? Recordemos que un peligro es una fuente, situación o acto potencial de causar daño, ¿sí? ¿Cómo qué daño? Lesiones o enfermedades o incluso que de pronto la empresa se vea afectada, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a tema de estructura, economía, ambiente, ¿sí? Se puede llegar a ver allí afectada la empresa. Entonces, no solamente pues son esas, digamos, como a nivel de recurso humano, sino que también puede ser a nivel, digamos, económico y de la empresa. Ahora bien, ya partiendo de este concepto de qué es peligro, sí, que lo igual lo habíamos revisado como en nuestra primera clase, vamos a revisar cuál es el ejercicio y qué es lo que se debe de realizar acá en este proceso de identificación. Entonces, vamos a detectar, ¿sí?, todos los peligros que existen en las actividades laborales, que ese proceso ya lo hicimos en nuestra clase anterior, ¿cierto? Ya los estuvimos analizando, colocamos ejemplos, validamos cuáles son las exposiciones y demás. Y acá vamos a empezar, voy a dar ingreso por acá. Acá vamos a empezar a revisar, ¿cierto? Cuáles, digamos, son como esos aspectos que van a empezar a generar, pues, ese riesgo en la persona. Entonces, revisar aspectos como cuáles, ejemplo, la exposición a una máquina, la exposición a ciertas sustancias químicas, la exposición a condiciones, ejemplo, malas condiciones del entorno laboral, también de pronto las prácticas inseguras que pues por lo general se dan por parte de los seres humanos, ¿sí? Y vamos, bueno, entre otras que se pueden empezar allí a considerar o que se van a tener en cuenta. Un ejemplo es el siguiente en este proceso de identificación. Entonces, sería el uso de una sierra sin protección, ¿sí? Allí puede ser, digamos, identificado este peligro, ¿sí? Como un peligro que físico, pero pues ¿cuál es el riesgo? Entonces, allí el uso de esta máquina sin protección. Entonces, si se dan cuenta, es como cuando ustedes tienen el peligro y adentro está el hijito, ¿sí? O como nosotros decimos coloquialmente, como la patica, ¿no? De ese peligro. Entonces, como el hijito que sale ahí de un ladito, ¿sí? Pero pues que ambos de una u otra manera pues están relacionados. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Alguna inquietud? No, señora. Entonces, como no hay inquietudes de parte de ustedes, pues de mi parte sí hay inquietudes. Y quisiera preguntarle a Julián Beltrán. Julián Beltrán, danos un ejemplo para el proceso de identificar los peligros. Bueno, el primer paso es conocer qué maquinaria se está utilizando en el momento y también cómo saber utilizarla para poder acceder
a identificar qué peligros pueden haber. Me interesa mucho el del ambiente porque estoy estudiando un poco también ese tema, ¿no? El riesgo de ambiente. Entonces se podría Listo. decir que los Entonces, ambientales. Julián, parte de ese tema del ambiente que tanto te interesa y menciónanos cómo podrías llegar a identificar un peligro relacionado con los peligros ambientales o Porque afectan casi naturales. todo, porque afectan casi todos los tipos de vida. O sea, por ejemplo, puede ser animal, ser humano y microorganismos. Entonces se puede detectar también en el riesgo de una forma de vida. Sí. Pero si Y, nosotros hablamos, ejemplo, de un peligro natural, ¿cómo harías para identificarlo? bueno, pues como vimos en la clase pasada, sería identificarlos como en el clima. en- sí, en el clima es un buen factor. Listo. Entonces, miren acá, de acuerdo a lo que nos está mencionando Julián, ¿sí? Si yo estoy hablando que es un peligro, ¿cierto? Natural o de fenómenos naturales, pensemos en las empresas, ¿sí? Que se encuentran fuera de la ciudad y que allí fabrican ciertos alimentos. Pensemos en que esta fábrica está ubicada en una zona rural bastante grande, ¿sí? Donde esta zona rural está muy cerca a un río, ¿sí? Entonces allí, ¿qué podría darse? Que por estos días, cuando está, pues que está lloviendo mucho, que estamos en invierno, ¿cierto? Pues que este río se desborde y allí pues va a generarse, ¿cierto? Un peligro a razón de un fenómeno natural que sería, ejemplo, las altas lluvias porque van a desbordar el río. Y si se desborda el río, pues seguramente la empresa se va a ver afectada y allí pueden ocurrir, ejemplo, otros peligros como cuáles, como lo pueden ser, ejemplo, los biológicos, ¿no? Entonces, si entra mucha agua a la empresa, pues seguramente las personas, la presa pues va a estar inundada y allí las personas van a tener algún contacto con el agua de este río que por supuesto puede hacer que no sea agua, pues digamos, tan limpia, sino pues una agua contaminada. Y si estamos hablando que es una agua contaminada, entonces la persona puede llegar a presentar, ejemplo, infecciones en la piel, ¿sí? A razón del contacto con el agua. O tal vez pues también temas gastrointestinales a razón pues digamos como de la exposición a esa agua. Entonces, un poco más claro, Julián, y pues para todo el equipo. Sí, Y claro manita que sí, señora. arriba, no manito abajo. Profe, no Eh, tengo una pregunta. dime, ¿Qué pasaría con los factores de riesgos químicos? es decir, ¿qué pasaría en cuanto a qué? Bueno, porque investigué un pedazo de los factores de riesgos químicos. El riesgo Sí, químico es aquel riesgo que son sustancias pueden ser corrosivas para la vida humana o para la integridad que afectan en el ambiente del trabajador. entonces mira acá, si tú estás hablando de esos, digamos, peligros químicos, ¿no? ¿Dónde está el químico? Por acá. Entonces mira acá, si hay un peligro químico, ¿cierto? Vamos a identificar que estos se pueden llegar a presentar por la exposición o por el riesgo, ¿sí? ¿De qué? De que nosotros, ejemplo, inhalemos, ¿cierto? O entra en nuestro cuerpo, pues gases o vapores, o también polvos orgánicos o inorgánicos, o de pronto incluso líquidos, ¿no? Si estamos hablando que tenemos pues una exposición frente a alguno de estos, ¿sí? Que sería un riesgo, el riesgo ejemplo de que la persona si no utiliza un tapabocas o una careta, pues al momento de la manipulación de estos químicos, pues seguramente va a tener la inhalación, ejemplo, no sé, de gases, pensemos en los gases. Porfa, cerramos los micrófonos, qué pena.
Entonces aquí ya vamos a decir que pues en nuestro cuerpo va a entrar un tema de gas si no utilizamos la careta. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Frente a ello, pues se pueden generar, ejemplo, problemas respiratorios, ¿sí? En este caso, o intoxicaciones, puede ser alguno de esos. Más adelante vamos a ver que cuando ya la persona está expuesta durante muchos años, ¿sí? Frente, ejemplo, a polvos o a gases o a ciertos líquidos o químicos, se van a generar pues unas enfermedades un poco más complejas como son el tema del cáncer, entre otras, ¿no? Temas de pulmones, digamos, enfermedades relacionadas con todo el tema de respiratorio y entre otras enfermedades que se pueden generar allí, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar, ¿sí? Julián, eso es lo que va a suceder cuando la persona pues se ve expuesta frente a estos tipos de peligros y riesgos. Ok, profe. ¿Vale? Pero, o sea, ¿estos factores entrarían a higiene industrial? Sí, claro que sí. Desde allí todo el equipo de seguridad, todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo deben de revisar los temas y pues debe estar también como categorizado de acuerdo pues a la actividad económica. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Vale. José Gutiérrez, tienes la manito arriba. Erika, buenas tardes. Buenas tardes. Erika, veo que estás hablando del tipo de riesgos biológicos. Podríamos hablar también del tema de las fábricas donde se elaboran dejan de ternir, la parte del asbesto, la minería, la pesca ilegal, el tema de los laboratorios para usar los respectivos EPP correspondientes según la actividad laboral. José, sí, efectivamente la exposición, la exposición al asbesto, que pues digamos es un polvo allí, ¿no? Bastante complicado, que puede generar pues consecuencias muy, muy graves en la persona. Este lo vamos a estar analizando un poco más adelante cuando estemos hablando acerca de las enfermedades, ¿sí? Laborales que están categorizadas por el gobierno o bueno, que están allí enlistadas por el gobierno nacional. Entonces allí vamos a ver de una u otra manera algunas de esas enfermedades, cómo se generan y por qué se dan, a la exposición de qué, ¿no? Y hay que hacer aquí, digamos, una acotación y es que estas enfermedades se van a dar por la exposición durante pues un buen tiempo, para que lo Posibilidad tengamos por tiempo repetitivo, por eso el gobierno abolió las tejas de exact- término en este momento. exactamente, sí. Gracias, José, por tu aporte, por la participación. Bueno, equipo, vamos a continuar entonces aquí revisando. Resulta que para esta identificación, ¿cierto?, de peligros, como ustedes lo pueden ver acá en las imágenes, hay que tener en cuenta unos elementos claves, ¿sí? Y son los siguientes, es decir, cómo se organiza el trabajo. Entonces, cómo está, ejemplo, a nivel de estructura, ¿sí? El espacio donde yo estoy trabajando, si hay elementos por el camino con los que yo me pueda tropezar. Si, ejemplo, en el caso acá de esta imagen, ¿sí? Donde muestran a la persona que se está cayendo de la escalera, ejemplo, cuál es el equipo de protección que nosotros debemos de utilizar, ¿sí? Entonces, hay que empezar a analizar como toda esa organización y de qué manera se está realizando también la actividad, ¿no? Hay otro aspecto importante que se debe de revisar y es que hay que identificar o definir si las actividades o la tarea que nosotros estamos llevando a cabo es rutinaria, ¿sí? O no es rutinaria. Entonces, en el caso, ejemplo, de esta persona que estaba allí con el taladro, puede ser que esta persona no todo el tiempo esté utilizando su taladro y todo el tiempo esté en esta escalera, ¿sí? Puede ser que lo haga, no sé, 2 veces por semana.
Entonces, de acuerdo a eso, pues también allí va a haber, digamos, como un nivel de riesgo, ¿sí? Si yo digo que esa persona todos los días utiliza ese taladro para colocar, no sé, los tornillos en la pared, entonces yo estoy diciendo allí que la exposición es mucho más alta, pero si estoy diciendo que solo esta tarea la realiza 2 veces a la semana, entonces sería una exposición en grado medio, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es importante revisar si la tarea se realiza de manera rutinaria o no. Hay que mirar también, ¿sí? Tener en cuenta dentro de estos elementos claves, si anteriormente ha sucedido algún incidente relacionado con el incidente que se acaba de presentar. Es decir, si en algún momento alguna persona se había caído de esta escalera, ¿sí? Anteriormente. O si por el contrario es la primera vez que ocurre este incidente, ¿sí? Y digo incidente porque seguramente tal vez pues por la altura, por la caída, pueda ser que la persona pues más allá de, digamos, de un golpe donde pues puede hacer que solo la piel pues se maltrate a razón del golpe, puede hacer que no vaya más allá, que la persona no se vea afectada en la espalda, en la cadera, ¿sí? Entonces allí hay que entrar a identificar eso. Si anteriormente ya se había presentado un incidente igual o similar al que se acaba de presenciar. Y lo otro es empezar a revisar, ejemplo, las situaciones de emergencias potenciales, es decir, dentro de la entidad, dentro del lugar donde yo estoy trabajando, cuáles serían esas situaciones potenciales de emergencia. Si nos vamos al ejemplo de lo que mencionaba por allí el compañero, que él decía como la manipulación, ¿cierto?, de ciertos químicos, allí puede llegar a presentarse que alguno de estos químicos que se esté manipulando sea inflamable. Entonces, a razón de ello, se puede generar ¿qué? Una emergencia como un incendio. ¿Sí? Entonces, hay que identificar si esa situación de una u otra manera se puede convertir en algún momento en una situación de emergencia. Es decir, que sea atendida ya por un personal capacitado externo. Y mirar allí el tema de las personas. ¿Qué quiere decir en el tema de las personas? Cómo la persona está realizando la tarea, si está cumpliendo, ejemplo, con esas políticas de trabajo, es decir, si la política de trabajo dice camine por la derecha, pero la persona está caminando, ejemplo, por la izquierda y no por la derecha, entonces allí pues no está haciendo un cumplimiento pues a esas políticas. Si la persona o si es necesario, ejemplo, que la persona realice la tarea de una manera diferente, ¿sí? Para poder evitar pues ese peligro, ese riesgo que hay allí. ¿Listo, equipo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende lo que hemos estado conversando? Sí, profe, no, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, una pregunta, pongamos en el caso de que se esté implementando eh, sí. En el caso de que estés implementando, ¿qué? Es que creo que se te fue la onda, ya no te escuchamos. No, creo que la compañera se nos fue. Se nos fue. Bueno, mientras ella regresa, vamos a continuar por acá con tema. Pero pues permítame en un momento que estoy acá dejando una evidencia de esta clase. Ay, vamos a continuar por acá. Listo. Bueno,
Ahora vamos a pasar a ese otro paso, por decirlo de alguna manera, de ese proceso I per C. Entonces, hay que partir por entender qué es un riesgo. Entonces, allí nos dicen que el riesgo es la probabilidad de que el peligro identificado cause daño y que se genere pues allí una severidad o una consecuencia del mismo. Es decir, que ya aquí entramos a decir que ya no fue potencial de daño, sino que ahora sí está haciendo, pues digamos, está generando un daño y se materializó, es decir, se llevó a cabo. Eso es como cuando ustedes van de pronto caminando por la calle, ¿sí? Y de un momento a otro, ejemplo, su pie se tropieza con un andén y usted por poquito se cae, pero usted alcanza como a mandar los brazos hacia atrás, ¿cierto? Y a nivelar su cuerpo y lo hizo también que no se cayó al piso, ¿sí? Entonces, me hago entender. Entonces, en el caso del peligro, usted casi se cae, ¿sí? Casi se cae, pero no se cayó. En el caso ya de ese riesgo, usted se tropezó, intentó sostenerse, pero se cayó, ¿sí? Si me hago entender con el ejemplo, entonces más o menos es así como funciona. ¿Qué se va a hacer acá en esta evaluación de riesgos? Aquí se va a empezar a analizar cada uno de los peligros, ¿cierto? En términos de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a estar analizando qué tan probable es que ocurra un incidente, qué tan probable es que no ocurra un incidente. Entonces, les coloco el siguiente ejemplo. Ustedes tienen una puerta de un closet abierta, ¿sí? De esas que salen, no de las corredizas, sino de las que se sacan, ¿sí? Hacia afuera. Entonces, pensemos en que ustedes tienen esa puerta abierta. Entonces vamos a analizar qué tan probable es que usted se pegue con esa puerta o qué tan probable no. Es que si usted se pega. Y si usted se pega con esa puerta, ¿cuál vendría siendo la consecuencia? Entonces pensemos en que usted está cruzando, ¿cierto? Cruza por la puerta, pero resulta que como usted ve la puerta que está abierta, usted puede tomar, ¿cierto? La manija y la cierra. Entonces allí no pasó absolutamente nada. Pero ahora veamos el otro escenario y es que usted va caminando rápido, no se percata de que la puerta está abierta, se estrella con la puerta, ¿cierto? Y pues se golpea, ejemplo, no sé, la frente. Entonces allí una probabilidad no era tan alta, ¿sí? No era tan alta porque pues por lo general uno puede visualizar que hay al frente, ¿sí? Pero si vamos con una circunstancia que íbamos de afán, entonces allí pues se da, pero la probabilidad era más bien baja. Y bueno, me estrellé con la puerta, me pegué, pero la consecuencia no fue grave, porque pues simplemente me pegué en la cabeza, ¿sí? A menos ejemplo de que la puerta tuviera, no sé, unos tachecitos, pues, ahí como en la madera. Entonces ahí si usted se hubiese pegado con los taches en la madera, pues seguramente usted se rompe la cabeza, ¿cierto? Entonces ya la consecuencia sería un poco más grave. Entonces aquí, dentro de esa evaluación del riesgo se van a tener dos elementos importantes: la probabilidad y se va a tener en cuenta la consecuencia, que más adelante vamos a mirar para qué son necesarias estas dos. Se va a utilizar una matriz de riesgo para calificar el riesgo, ¿sí? Si fue bajo, si fue medio, si fue alto, si fue muy alto. Resulta que cuando dentro de este sistema de gestión del riesgo, dentro de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuando se empiezan a hacer unas evaluaciones de esos riesgos, se utilizan unas matrices, ¿sí? Se utilizan unas matrices. ¿Que si la matriz es estándar? No. Las matrices tienen diferentes diseños de acuerdo a la actividad económica, porque no es lo mismo que yo analice un riesgo para un hospital a que yo analice un riesgo para un almacén,
¿sí? Entonces allí van a tener pues unas ciertas características de acuerdo pues a la actividad económica. Pero lo que usted tiene que saber es que se utiliza una matriz de riesgo para poder empezar a calificar, ¿sí? Cada uno de los riesgos que se han identificado. Para el ejemplo, nos dice lo siguiente, recordemos que anteriormente nos estaban hablando de la sierra, ¿cierto? Sin protección. Entonces podría tener un alto riesgo si la probabilidad es de uso alto, es de uso, perdón, diario, entonces allí sería alto. Y el daño potencial puede llegar a ser como una amputación, ¿no? Que vendría siendo una situación bastante grave. Entonces acá, miren en esto. La probabilidad me habla acerca de qué? De un uso diario, ¿sí? Entonces, si yo hablo de uso diario, diría que es una probabilidad alta, ¿sí? Pero ahora, en temas de consecuencia, pues yo diría que como es una lesión o es una amputación, pues allí la consecuencia es bastante grave. Equipo, ¿tienen alguna inquietud referente al tema de la evaluación de riesgos? ¿Cómo se realiza este proceso? Listo, entonces voy a preguntar yo. Ay, por acá José tiene la mano arriba. José, dale. Erika, ¿cómo estás? Pregunta, en esa matriz de riesgo podemos aplicar la jerarquía de controles, ¿no? Según veo aquí en la imagen. Eliminación, sustitución, el sistema de control y el sistema administrativo están. La jerarquía, sí, la jerarquía de controles es un ejercicio que lo podemos hacer, pues digamos, como aparte, pero que nos va a ayudar o que nos va a dar herramientas para poder generar unos controles dentro de esa matriz, ¿sí? Pero sí, claro que sí, hace parte del proceso, hace parte del ejercicio para empezar a generar controles dentro de esa matriz. Ya ahorita vamos a empezar a analizar una matriz para lograr entender un poquito cómo sería como esa evaluación del riesgo. Listo, vamos a entonces a continuar. Ah, bueno, yo les quería preguntar, ¿no? Bueno, ahorita les pregunto. Entonces, miren acá. Acá nos estaban hablando, ¿cierto? De que debemos de realizar una evaluación de riesgos y que de acuerdo a la probabilidad y a la consecuencia vamos a tener allí una matriz, ¿cierto? De riesgo donde se va a identificar si es bajo, si es medio, si es alto o si es muy alto. Entonces aquí está la matriz. Entonces, si nosotros revisamos, ejemplo, la probabilidad que está acá a este costado y revisamos la consecuencia que está a este costado, podemos llegar a identificar qué tan alto o qué tan bajo pues es el riesgo que estamos analizando. Cuando nosotros revisamos que esta situación causa, ¿sí?, un daño ligero, ¿sí?, que no es tan peligroso como el golpe que me di con la puerta en la cabeza, ¿sí? Estoy hablando que esto puede llegar a ser un riesgo, pues digamos, moderado, ¿sí? Pero si yo les digo a ustedes, la puerta tenía una puntilla, entonces allí puede presentarse o puede ya darse como un riesgo tolerable, ¿sí? Pero si yo les digo, no, es que la puerta tenía, ejemplo, unas, a ver, como unas varillas, ¿sí? Que unas varillas que salían de ahí de la puerta. Entonces allí, no mentiras, estoy yéndome por el otro lado. Aquí ya sería un riesgo, pues ya un poco más bajo, que podría ser, ejemplo, el del golpe en la cabeza, así que es un poco más bajo. Y ya aquí podría ser el ejemplo, el de la puntilla.
Y aquí podríamos clasificar, ejemplo, si la puerta tiene algún labradito de esos que sobresale en la madera, entonces aquí podría ser un riesgo moderado. Pero si yo me voy ya, aquí digo, ah, no, pues aquí ligeramente fue el daño, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de un daño un poco más grande, ¿no? O acá donde estamos hablando, ejemplo, ahí sí ya aquí cabe nuestro ejemplo de la varilla, donde la puerta pues tiene ciertas varillas que sobresalen. Entonces aquí ya estaríamos hablando que si la persona se golpea pues en la cara o alguna parte del cuerpo con esta puerta que contiene unas varillas que salen, entonces aquí ya estaríamos hablando que es un daño que se puede dar bastante grave y que va a ser extremado, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando, ejemplo, de un riesgo intolerable, un riesgo importante y un riesgo moderado, dependiendo de qué, de la probabilidad. Entonces, qué tanto yo cruzo? ¿Sí? ¿Cuántas veces yo cruzo al día por esa misma puerta? ¿Cuántas veces me podría estrellar al día con esa misma puerta? ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de la probabilidad. ¿Cómo vemos esta matriz de riesgo? ¿La entendemos? ¿No la entendemos? Si quieren, por favor, mencionen ejemplo, den un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes mismos identifiquen si la comprendieron o no. Entonces voy a dar por acá la palabra a, bueno, por acá levantó, no sé quién levantó la mano. Bueno, entonces voy a darle por aquí la palabra a Ginette, Ginette Vega. Ginette, a través de un ejemplo, ¿sí? Menciona cómo podría funcionar esta matriz del riesgo. Yo estaba pensando en un trabajo que yo tenía, el piso. El piso era bastante resbaloso y pues no hacían nada como para mejorar esa situación del piso. Literal, una muchacha sí se resbaló y se cayó y hasta que no hubo ese accidente no cambiaron como la situación de lo del piso. Sí, efectivamente. Entonces, de acuerdo a lo que sucedió, ¿tú cómo categorizas o cómo lo categorizarías esa situación que ocurrió en cuanto a probabilidad y en cuanto a consecuencia? Un riesgo alto al principio, Sí, medio ya cuando lo arreglaron sí, y bajo pues ya después de tiempo, diría yo. listo, muy bien. Voy a permitirme por acá avanzar. Ahora, después de haber analizado, ¿cierto? Esa evaluación del riesgo, vamos a generar pues unos controles, ¿sí? De acuerdo a lo que anteriormente revisamos. Entonces, primero entendamos qué es un control. Entonces, son esas medidas preventivas o correctivas que nosotros vamos a estar generando, creando, modificando, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar el peligro o reducir el riesgo. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de la jerarquía que nos estaba mencionando, la jerarquía de controles que nos estaba mencionando José, y es que vamos a mirar cómo va a funcionar esta pirámide de jerarquía, ¿sí? Para poder generar pues como ese control. Entonces, me voy a ir aquí a la pirámide. Entonces, hay una jerarquía de controles donde yo parto, ¿sí? De que lo más importante para mí en este momento o para cualquier entidad, ¿cierto? En este momento, es que eliminar por completo el peligro que hay, ¿sí? Ya lo siguiente estaría, ejemplo, la sustitución de ese peligro, ya después vienen los controles de ingeniería y demás. Entonces vamos a analizar acá.
Como lo estaba mencionando la compañera Ginés, ¿cierto? Ella estaba mencionando que allá, en el lugar de trabajo, se tuvo que cambiar el piso, ¿no? Entonces se cambió el piso. Si yo cambio el piso, ¿sí? Pues aquí elimino completamente el peligro, porque ya quité la baldosa, ¿sí? Pues bueno, no me acuerdo mucho el ejemplo, ¿sí? Ya quité la baldosa o el piso que estaba dañado y voy a evitar que otra persona se me caiga por completo, porque ya no está agrietado, ya la persona puede transitar de manera normal. Pero ahora, si yo estoy hablando de sustituir, ¿sí? Sustituir ese peligro, reemplazarlo, ¿qué podría pasar? Pues lo que yo puedo hacer es básicamente aplicar, no sé, concreto, ¿sí? En esa parte del piso que está dañado. Y ya. Pero resulta que con el tiempo, ese concreto, ¿sí? Se va a ir deteriorando y seguramente ese piso va a quedar o aún más peligroso, ¿sí? O nuevamente se va a seguir generando pues el peligro que anteriormente estaba. Ahora bien, si yo quiero aplicar controles de ingeniería, que sería aislar a la persona de ese peligro, ¿qué puedo hacer? Pues sencillamente cierro el paso por esa parte donde está el piso roto y le indico al personal o a los colaboradores que deben de desplazarse por otro camino o por otro callejón o por otro corredor, ¿sí? Entonces lo aíslo y no dejo que la persona pues pase por ese costado hasta que no se solucione pues la situación. Si nosotros hablamos, ejemplo, de generar controles administrativos, entonces allí hablamos de cambiar la manera en la que trabajan las personas. Entonces pensemos lo siguiente. Si la persona, ¿cierto? Todos los días transita por ese camino para laborar, ¿qué tal, ejemplo, si generamos una entrada por otro lugar? Entonces allí la persona primero va a entrar por otro lugar. Pero si ya cambiamos aquí, como para entender un poco más estos controles administrativos, voy a cambiar el ejemplo. Y es lo siguiente. Una persona que en este momento maneja un bisturí para hacer el corte de unas piezas para fabricar zapatos, ¿sí? Si yo quiero poder reducir, ¿sí? Este peligro, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a reemplazar ese bisturí a la persona, ejemplo, por unas tijeras. Entonces allí cambio de una otra manera la herramienta y la manera en que la persona trabaja, ¿sí? Si estamos hablando de otro ejemplo, entonces podría ser el uso, ejemplo, de una hidrolavadora, ¿sí? Entonces ya le decimos a la persona que utilice esta hidrolavadora de una forma diferente a como la está usando, ¿sí? Entonces sería como un poco orientado hacia cambiar la manera en la que la persona puede estar realizando la actividad o los elementos que está utilizando para realizar la actividad. Y el último en esta jerarquía de controles vendría siendo todo lo que es el tema de equipo de protección personal. Entonces allí sería generarle o darle esos implementos, ¿cierto? Ese equipo de protección que necesita la persona para realizar la tarea. Si estamos hablando de la persona, ¿cierto? Que está cortando allí las piezas para hacer zapatos, entonces, ¿qué tal si le damos un guante para proteger los dedos? ¿O qué tal si proporcionamos unas tijeras que sean un poco más cómodas para el manejo de la persona? Porque puede ser que esas tijeras que le dieron pues son muy, muy grandes y allí pues para poderlas manejar es difícil. Entonces, ¿qué tal si proporcionamos unas tijeras un poco más adecuadas al tamaño puede ser de la mano de la persona? ¿Sí? Entonces allí es como un poco eso. Dar implementos como guantes, cascos, chalecos, botas, pantalón, ¿sí? Todo este tipo de elementos pues hace parte de ese equipo de protección personal. Listo, equipo, entonces, ¿cómo vamos por acá de tiempo? Perfecto. ¿Hay alguna inquietud referente a lo que acabamos de indicar?
No, Listo. señora. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico para lograr identificar que sí se entendió, ejemplo, este tema de el proceso I per C. Vamos a hablar acerca de una actividad económica como la construcción, ¿sí? A partir de ello, por favor, dentro de este proceso, ¿sí? De identificación de peligros, entonces mencionen, puede ser la participación alzando la mano para participar con micrófono o también usted puede participar por medio del chat, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Si alguien quiere participar, levanta la mano y yo le doy dando la palabra. Entonces, de acuerdo a esa actividad económica como es la construcción, vamos a identificar los peligros. ¿Cuáles son los peligros que se pueden relacionar allí dentro de esta labor? ¿Y qué tipo de peligro es? Si es físico, si es biomecánico, si es locativo, si es químico, si es, ejemplo, ¿cuál otro? Psicosocial. Bueno, entonces allí ustedes me van a decir qué tipo de peligro es. ¿Listo? Vamos a hacer ese primer paso. Entonces, ¿quién quiere participar? Vayan participando quienes quieran a través del chat. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de peligros podríamos llegar a encontrar en una empresa de construcción o en una obra? ¿Sí? Pongámoslo más bien de esa forma, en una obra. Entonces, acá dice peligro locativo, golpes por objetos. Claro que sí, ¿cierto? En una obra, cuando nosotros caminamos, hay muchos elementos alrededor, ¿no? Herramientas y elementos que se están utilizando para el tema de construcción. Muy bien, Alison. ¿Quién más? Por acá nos dice Joan Cifuentes. Ay, Joan, llegaste. Joan nos dice que sería caída de objetos. Bueno, en este caso, ¿qué tipo de peligro sería, Joan? ¿Qué tipo de peligro? Buenas tardes. Buenas tardes. Si es en una estructura alta, creería yo que pues tornillos o varillas que quedan por ahí en el piso del mismo trabajo. Entonces, pues por eso, Sí. el uso del casco, como también se puede evidenciar, digamos, la caída de cosas pesadas sobre los pies. Entonces también por eso nos requieren el uso de las botas punta de acero, que puede que caiga algo, bueno, puede ser un riesgo que puede que Sí. nos... ¿Y en qué grupito digamos, lo categorizas? ¿Dónde lo colocarías? Ay, qué pena contigo, Julián. Sí, dale, no hay problema, te adelantas con la clase grabada, ¿listo? sí, profesor. Muchas gracias. Pues Vale. bueno, dependiendo yo, pues sería un riesgo, ¿cómo es que decía ahí en la matriz? Como intermedio, pues que se puede prevenir con Sí. los PPPs y pues dependiendo ya de la conciencia de las personas. Ok, pero de acuerdo a los tipos de peligros, a esos 14 que vimos, ¿en qué grupo lo colocarías? ¿En qué grupo lo pondrías? Alguien que le ayude aquí a Joan. ¿En qué grupo colocaríamos, ejemplo, la caída de objetos, tales como tornillos, varillas? Un peligro locativo. Muy bien, un peligro locativo, ¿cierto? Estaría categorizado allí en peligro locativo. Bueno, por acá Paola Andrea nos dice, peligro puede ser físico. Bueno, si es físico, ¿qué tipo de riesgo o exposición tendríamos acá? ¿Quién lo quiere mencionar? Si estamos hablando de físico.
A ver, recordemos, si es físico. Si estamos hablando de un peligro físico, ¿qué podría ser? ¿Qué tal si mencionamos cuando la persona está haciendo trabajo de soldadura dentro de esa construcción? ¿Por qué lo digo de soldadura? Porque el aparato, la verdad es que no sé tampoco pues de mucho de herramientas de trabajo, pero el aparato que se utiliza, ¿cierto? Profe, Para en el soldar, caso de físico ¿sale? puede ser por, pongamos, si una persona y más en construcción puede ser también por máquina pesada, entonces puede tener alguna fractura, entonces eso es físico. Mm, bueno, si es, no, ese estaría más orientado a lo que son los de, espérate porque ya se me fue, a los que son mecánicos, ¿sí? Porque A pongamos razón en de la este caso, manipulación de la máquina pesada. pero en este caso pongamos, si yo cojo, pongamos una pulidora, es algo Sí, físico, y corto pongamos un bloque, y me llego a sí. cortar, por más que yo tenga mis elementos de EPPs, pongamos mis guantes, y Ujú. me corte, porque estoy cortando una varilla, me corte un dedo o me corte una parte de la mano, ya es físico, un riesgo físico. Bueno, vamos a recordar, ejemplo, cuáles son los peligros físicos, ¿no? Es que hay que analizar, digamos, el tipo de exposición que se tiene en cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de esos físicos, hacemos referencia a la exposición de iluminación fuerte, ruidos fuertes, radiaciones, vibraciones y temperaturas extremas, ¿sí? Entonces, ese que tú estás mencionando ya sería un riesgo locativo, ¿sí? Podría ser, ejemplo, un riesgo locativo, no, perdón, el riesgo locativo no, Mecánico. porque tú estás muy bien, mecánico porque es la manipulación de una maquinaria o de una herramienta de trabajo, entonces tú la estás manipulando y a razón de eso te estás cortando la mano. Muy bien, entonces sería un riesgo mecánico, el que acaba de mencionar Melissa. ¿Listo? En el Y físico, yo, como les profe, estaba mencionando, puede ser el de cuando utilizan pues esta máquina para, o sí, este implemento para poder soldar esas chispitas, ¿cierto? Que genera ese tema de soldadura puede llegar a afectar, puede verse a una exposición muy fuerte de luz, ¿sí? Entonces esas chispitas pueden llegar a afectar. ¿Alguien más quería hacer un aporte? ¿Quién más? Bueno, voy a seguir leyendo por acá el chat. Entonces nos dice Angie. Angie Vanegas dice que peligro como una caída y Erika, fracturas. José, ¿quieres de pronto aportar? Erika, el compañero Dale, quiere dar un aporte que no le Pues yo comprende. iba a dale. hablar, profe Erika, lo de que un riesgo físico, que si el trabajador está trabajando, puede que no esté utilizando sus elementos de protección, el casco, como son las gafas y todo eso. Entonces le cae un ladrillo, entonces es un riesgo físico. Ese vendría siendo un riesgo locativo. ¿Listo? Un riesgo locativo. Locativo, ¿por qué? Porque caen, ¿cierto? Objetos. Si quieren, Afirma. bueno, porque creo que no lo Pero es que entiendo. esto acá no le sirve el micrófono. Dime. No, pues, profe, que le he intentado hablar varias veces, pero no me escucha porque no le sirve el micrófono. Ah, Es que va ahí perdón. volando los pajaritos. Listo. ¿Vas a hacer algún aporte más? No, ninguna novedad más. Firme, sin nada ya. Vale. Por acá, José, listo, creo que ya bajaste la mano. Equipo, vamos a mirar, ¿sí? Es importante. Yo les voy a compartir la presentación con con cada uno de los riesgos.
perdón, de cada uno de los peligros, los 14 peligros que vimos. Y como tarea, ustedes los van a analizar, los van a estudiar, ¿sí? Porque hay algo que me estoy dando cuenta y es que, claro, cuando nosotros decimos físicos, pensamos que de pronto es porque sufrimos, ¿cierto? A nivel de cuerpo, o sea, nuestra parte, en nuestro cuerpo sufrimos alguna lesión, pero no es de esta manera. Se le llama físicos a ciertas exposiciones. Entonces, ustedes a mirar, van a ir a estudiar el peligro y van a mirar, ¿sí? Cuáles son las exposiciones que hay dentro de esos peligros para lograr identificar. Entonces, si nosotros, ejemplo, nos vamos y les voy a compartir acá nuevamente mi pantalla. Si nosotros nos vamos a ejemplo, que fue como el que más se confundió, el físico, ¿cierto? El peligro físico. El peligro físico me dice que es un peligro físico cuando estamos expuestos a una iluminación fuerte, a ruidos fuertes, a radiaciones ionizantes o no ionizantes, a vibraciones y a temperaturas extremas, ¿sí? Esto es un riesgo físico, ¿sí? Ahora, el otro que estuvimos revisando, que se estaba confundiendo, ejemplo, con el físico, es el locativo. Entonces, en el caso de un peligro locativo, hace referencia a la exposición de ¿qué? De irregularidades, ¿sí? En cuanto a la estructura, ¿sí? Si por el camino me encuentro objetos, si el piso está dañado, si una puerta está dañada, si el techo está agrietado, ¿sí? Entonces, todo eso es en cuanto a estructura. Si hay superficies que son deslizantes, es decir, el piso que es muy deslizante, ejemplo, un almacenamiento inadecuado, cuando se guardan, ¿cierto?, las cajas, pero si usted no las organiza de tal manera o de una forma en que no se caigan, pues seguramente esa caja se va a caer y pues podemos presentar allí alguna afectación. Caídas de objetos, entonces lo que ustedes estaban mencionando, ¿cierto? Estaban mencionando que a la persona de pronto le caía encima una varilla y pues si no tenía puesto el casco, pues obviamente allí la gravedad, ¿sí? La consecuencia pues va a ser mucho más alta. Entonces, si se dan cuenta que más que el nombre, ¿sí? Van a tener pues unos elementos o unas exposiciones que debemos de tener en cuenta para poder comprender cuál es ese tipo de peligro. Entonces, ustedes ya tienen allí el taller. ¿Quién ya de pronto empezó a desarrollar el taller? ¿Alguien que ya haya empezado a desarrollar el taller? No, bueno, no, entonces, esto es lo que necesito que hagan. Van a estudiarse, ¿sí? Nuevamente van a revisar cada uno de estos peligros, ¿sí? Los van a revisar, cuáles son las exposiciones que tienen. Y ya después de identificarlos, ¿sí? De saber cómo se presenta cada uno de estos peligros, ahí sí van a empezar a desarrollar el punto número 4 del taller, ¿sí? Que es empezar a identificar cuáles son los peligros, ejemplo, que se presentan en un almacén, cuáles son los peligros que se presentan en un restaurante, cuáles son los peligros que se presentan, ejemplo, en un hospital, y así sucesivamente. ¿Listo, equipo? Entonces, ojo, me hacen el favor, como tarea, me estudian esos peligros. Vamos a leer por acá para ir saliendo de dudas y nos dicen por acá, peligro como caídas y fracturas como ruptura en el cuerpo. Sí, claro, esto vendría siendo como ya más una consecuencia, ¿sí? Pero si me hablan, ejemplo, de caídas, ¿yo qué puedo decir si estamos mencionando que son caídas? Entonces, acá, mira. Entonces, la compañera, ¿sí? Acá en el chat, Angie Vanegas nos decía que caídas. Si yo estoy hablando de caídas, ¿dónde está? En un peligro locativo. Entonces, miren acá, ¿sí? Puede ser caídas de objetos, pero también puede ser, ejemplo, caídas por una superficie que esté en mal estado,
¿sí? Ahora, otro peligro puede ser que no se colocan los arnés en las alturas, ¿cierto? De manera correcta. En este caso, ya vendría siendo uno relacionado a trabajo de alturas, ¿cierto? Porque no se utilizan los equipos de protección que se requieren. Por acá dice físico, podrían ser golpes con objetos. Entonces recordemos que físicos tienen unas exposiciones, ya allí como lo estábamos explicando. Ergonómico, el ergonómico por acá, Paula Andrea, quedó súper bien porque son movimientos repetitivos. Entonces vamos a revisar el ergonómico. Entonces mira acá, que son básicamente, son estos que están acá. ¿Sí? Los biomecánicos, digamos que nosotros no le llamamos ergonómicos, sino le llamamos biomecánicos, que pues sería lo mismo, porque ¿qué? Están relacionados con temas de posturas y aquí serían exposiciones a movimientos repetitivos. Están los de fenómenos naturales, que serían los cambios de clima, sí, efectivamente, que están por acá. Miren, entonces, fenómenos naturales, cambios de clima, como que se puedan presentar inundaciones, ¿sí? Que por estos días está muy frecuente ese tema. ¿Y quién más nos dice por acá? José dice, bueno, que ya lo está desarrollando con la compañera Angie. Movimientos repetitivos y posturales, sí, los biomecánicos. Listo, equipo, muy bien. Ya teniendo en cuenta esto y que debemos de hacer como un análisis, y me voy a permitir proyectarles acá esto como para analizar un poco más estos peligros y repasarlos, porque deben de quedar supremamente claros. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. ¿Qué diapositiva están viendo en este momento? Tipos de cargos en la Tipos de entidad carga. versus principales peligros en sus actividades. ¿Tipos de cargos? Tipos de cargos en la entidad versus principales Muy bien, peligros gracias. articulares. Vale, gracias. Entonces vamos a mirar estos ejemplos o la clasificación que nos van a estar haciendo acá de acuerdo a los tipos de cargos en las entidades y versus los principales peligros que se pueden dar a razón de la actividad que se realiza allí o los trabajos que realizan allí las personas. Entonces miren acá lo que vamos a analizar. Están los peligros, ¿cierto? Más frecuentes en funcionarios administrativos. El primero, ¿sí? El primer peligro, ¿cuál sería? Biomecánicos. Dentro de estos biomecánicos, la descripción es que se pueden presentar a razón de ¿qué? De posturas y movimientos repetitivos. Posturas porque todo el tiempo están allí sentados en una silla, ¿cierto? Repetitivos porque todo el tiempo pues están escribiendo, utilizando el mouse y demás. ¿Cuál sería, digamos, como la clase? Sería físico, ¿sí? Perdón, no, ya aquí paramos. Ahora vamos a revisar este otro que es un ejemplo más. Puede ser también físicos, ¿por qué? Porque puede la persona estar expuesto a iluminación. Es decir, que el computador puede que tenga no una iluminación adecuada, sino que pues la pantalla esté con una iluminación muy fuerte y pues más si la persona todo el día está allí trabajando, pues peor. Va a haber también otro que es el psicosocial, que en este caso sería la gestión organizacional, es decir, qué tantas tareas o carga laboral, ¿cierto? O qué tantas actividades o trabajos debe llevar a cabo en el día a día, pues esta persona. ¿Mm? En el caso de otro de los peligros serían condiciones de seguridad, ¿como qué?
como la exposición a un riesgo, a un peligro mecánico, ¿sí? Que sería pronto la manipulación de alguna máquina, pero en este caso, pues como estamos hablando de administrativos, pues es en el momento que la persona pues se desplaza a su casa y de pronto tiene allí un accidente de tránsito. En el caso de locativos, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál podría ser un locativo? Si estamos hablando de funciones administrativas. ¿Qué dicen ustedes? En el locativo. Si alguien está levantando la mano, no estoy viendo, entonces pueden tomarse en la palabra. José. En la parte administrativa, capacitar al personal en los riesgos directamente de acuerdo al punto de trabajo. Sí, pero entonces si estamos hablando que hay un peligro locativo, ¿tú cómo lo podrías relacionar en un trabajo administrativo? Realizando mejoramiento de la parte locativa del establecimiento o lugar laboral. Bueno, pues allí estaríamos hablando, ejemplo, de una jerarquía de controles, ¿no? Pero si estamos hablando de un riesgo locativo, perdón, de un peligro locativo, entonces decimos que si es en la parte administrativa, de pronto podría ser la mala ubicación de una señalización cuando se hace limpieza, ejemplo, en los pasillos, ¿sí? Que es a nivel estructural, pero también puede ser, ¿sí? Locativo, podría ser, ejemplo, que una lámpara de luz esté suelta, ¿sí? De un costado y se puede caer. Entonces, también podríamos estar hablando a nivel locativo. Recuerden que es todo lo que tiene que ver con la estructura del espacio donde nosotros estamos laborando. Y bueno, el accidente de tránsito que ya lo mencionamos. Estos son peligros, digamos, relacionados con personas que trabajan en temas operativos, ¿sí? Como trabajadores oficiales, conductores, trabajadores que estén, digamos, realicen mantenimiento, entre otros. ¿Cuáles exposiciones se pueden llegar a presentar o peligros? Entonces está los biomecánicos por posturas, por esfuerzo, si estamos, ejemplo, hablando de una persona de mantenimiento, puede ser por esfuerzo. Manipulación también de carga, ¿no? Para, pues, organizar allí o, pues, trasladar elementos para el mantenimiento. Está el otro peligro que serían los biológicos, donde se pueden ver expuestos a virus y hongos, bacterias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos, ¿sí? Están los psicosociales, que sería pues una jornada larga de trabajo, como quienes, los conductores, ¿no? Por ejemplo, los conductores, pues cuando transportan, ¿no? Elementos, pues allí hay unas jornadas laborales bastante largas, donde pues duran horas y horas en viaje, ¿no? Transportando pues estos elementos. Hay también químicos como la exposición a gases, vapores. Ejemplo, los conductores también, ¿no? En carretera, pues allí hay mucho carro y por ende, pues la persona si va con la ventana abierta, pues seguramente va a tener allí, digamos, una exposición alta a gases y vapores. Ruidos, perdón, la clase de físicos, peligros físicos que vendría siendo el ruido, ¿no? O temperaturas extremas. Pensemos en las empresas que fabrican lácteos. Entonces allí puede el empleador estar expuesto a una alta temperatura de frío, ¿no? Entonces allí la empresa tiene que garantizar que, si bien es cierto, debe conservar pues esos alimentos que fabrican allí, pero pues también debe de resguardar digamos, al empleador, ¿no? Y que esta persona pues no esté tan expuesto a estos fríos. Y condiciones de seguridad, que sería, ejemplo, la manipulación de máquinas por medio del peligro mecánico,
podría ser también el eléctrico, ¿sí? Donde se manipulen algunos elementos que tengan energía. El locativo, el locativo recuerden que es acerca de la estructura, ¿no? Y más o menos así es como se empiezan a categorizar estos peligros. Acá Leonardo nos dice, una silla en mal estado puede ser un riesgo locativo. Muy bien, efectivamente, puede ser un riesgo locativo. Claro que sí, por el estado de la silla. Pero si ya de pronto nosotros nos vamos a mirar, también puede ser un riesgo biomecánico. Podrían aquí, en esta misma situación, haber dos tipos de peligros, ¿no? Porque está el biomecánico, que sería a razón de la postura, porque si la silla está en mal estado, entonces seguramente puede hacer que la persona, no sé, quede como sentada hacia un lado o quede más abajo, quede más arriba, dependiendo. Entonces allí podría ser también biomecánico. Listo, equipo. Entonces, compromisos. ¿Con qué compromiso quedamos para la próxima clase? ¿Quién menciona qué compromisos tenemos para la próxima clase? Estudiar los peligros, ¿sí? Para que ya realicen el punto número 4 del taller. ¿Listo? Bueno, equipo, entonces, no siendo más, les deseo una feliz tarde, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves nuevamente y recuerden ir avanzando en el taller, no se queden colgados con el taller porque pues no es largo, no es difícil, pero si ustedes no van avanzando a medida de que vamos viendo los temas, pues pueda que se queden colgados y al final ya después como que, ay no, qué pereza presentar el taller y pues si no entregan el taller, pues ya tenemos, digamos, dificultades para la aprobación del curso. Entonces, ojo, ¿listo? Equipo, nos vemos dentro de 8 días, el jueves, perdón, y me estaré contactando con algunos de ustedes pues para solicitar la información que me haga falta para el tema de continuar con el proceso de matrícula. Muy bien, José. Listo, equipo, entonces chao, chao, juiciosos, ya se Chao, pueden profe, ir a muchas gracias. descansar. Gracias. Con gusto. Gracias, profe, la bendiga. Gracias.